Muy buenas, soy Martín y voy a enseñarte cómo instalar Odoo en una máquina virtual o en un servidor VPS súper fácil, en menos de 3 minutos, y iré haciendo una serie de vídeos en la que vaya explicando cómo configurar totalmente Odoo, es decir, para añadir empleados, inventario, página web, etcétera, y cómo crear tus módulos personalizados, que al final un módulo es, por ejemplo, el apartado de empleados, poder crear tu propio módulo que pueda ser gestionar nóminas, por ejemplo, o gestionar envíos. Espero que te guste. Vale, lo primero que haríamos sería abrir la terminal. En este caso voy a hacerlo desde una máquina virtual, que es como un ordenador propio dentro de tu propio ordenador. Pero sería exactamente igual hacerlo en un servidor VPS o en cualquier sistema Linux, ¿vale? Los servidores VPS funcionan con, en plan, las terminales de Ubuntu, los comandos son los mismos. Entonces, sería hacer exactamente lo mismo que esto. Tendríamos que instalarnos el Docker Compose, ¿vale? Entonces, lo primero sería hacer el sudo apt update, que lo que hace es como actualizar todos los drivers de lo que es el servidor. Y una vez ya hecho, lo que vamos a hacer va a ser poner el sudo apt upgrade, que sería como aplicar estas descargas de estos drivers que hemos instalado. Le damos así. Vale, una vez se haya actualizado todo, lo que vamos a hacer va a ser instalar Docker si no lo tenemos instalado, con sudo apt install docker compose. Y cuando ya lo tengamos, lo que vamos a hacer va a ser meternos en la carpeta que queramos hacerlo. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo en documentos. Aquí crearemos una carpeta con mkdir que vamos a llamar Odoo. Nos metemos dentro de Odoo. Y una vez dentro de la carpeta de Odoo, lo que tenemos que hacer es crear el archivo con nano docker-compose.yml. Y dentro de esto lo que vamos a hacer va a ser pegar lo siguiente. ¿Qué sería esto de aquí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Determinando qué servicio tenemos dentro de Docker. Y vamos a crear dos carpetas dentro de esto, que sería la base de datos donde se va a guardar todo en Postgres. Y como veis aquí, Odoo, que es como tal la aplicación de Odoo. El puerto en el que se va a iniciar, y aquí pues vamos poniendo las contraseñas. En este caso las voy a dejar así, ya que son ejemplos. La contraseña de base de datos, contraseña del usuario, la contraseña del Postgres como tal, el volumen que se va a crear, el volumen que se va a crear de Odoo, la contraseña de Odoo, el host, etcétera. Aquí esto es información que la tenéis que tener vosotros. Y aquí creamos el volumen a la misma altura que el service. Y aquí en el volumen tenemos el Odoo Web Data, que es esta información de aquí, y el Odoo DB Data, que es esta información de aquí, que son los volúmenes, que es lo que va a hacer que cuando tú apagues el servidor y se vuelvan a encender, siga manteniendo toda la misma información, ¿vale? Esto lo guardamos y nos salimos de esto. Y como tal ya estaría instalado Odoo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a crear una carpeta que se llame Extra Addons, por si en algún momento queréis crear un módulo. ¿Qué es un módulo? Podéis crear como aplicaciones dentro de Odoo para que tener aún más funcionalidades editadas por vosotros y demás. Haré un tutorial de cómo hacer como tal los módulos y demás con código, pero creamos esa carpeta para tenerla ahí. Y ya como tal ya tendríamos instalado el Odoo en nuestro servidor, o en este caso en una máquina virtual. ¿Cómo se abriría? Tendríamos que hacerlo con sudo docker-compose update, porque hemos instalado sudo docker compose con el guión. Si instalas solamente docker, sería sudo docker compose separado, pero bueno, al final es exactamente la misma funcionalidad. Y ahora mismo se estarían instalando todas las dependencias de Odoo, y luego lo único que tendríamos que hacer es abrir en el navegador el puerto que tengamos puesto con localhost, es decir, localhost, dos puntos, el puerto que tengamos, http, el dos puntos barra barra, localhost, dos puntos, el puerto que tengamos. En caso de que queramos abrirlo si lo tenemos instalado en local, me refiero, si lo tenemos instalado en un servidor, con los vídeos que hemos visto para ponerle una IP y demás, podéis abrirlo desde cualquier ordenador, porque ya estaría instalado en el servidor. Pero si lo que queréis hacer es abrirlo en local, y queréis, por ejemplo, esto tenéis en una máquina virtual lo que es el Odoo, y queréis abrirlo desde un ordenador externo, mediante SSH podéis conectaros y abrirlo desde tu propio ordenador, máquina host, o desde otro portátil. Máquina host me refiero a que si tú en uno mismo ordenador tienes Windows y estás con una máquina virtual en Ubuntu, la máquina host sería el Windows, ¿vale? Para abrirlo desde así sería SSH. Una vez ya abierto, lo único que tenemos que hacer es irnos al navegador de esta máquina virtual, por ejemplo, Mozilla Firefox. Hostia, morcilla. Una vez ya instalado, lo único que tenemos que hacer es irnos al navegador de esta máquina virtual, en este caso Mozilla Firefox, y lo que vamos a poner va a ser http localhost el puerto en el que esté, que en este caso es el 8069, ¿vale? Que es en el que se suele poner Odoo. Aquí abrimos y, como veis, ya tenemos Odoo instalado, y lo único que habría que hacer es ir
configurando ya lo que es ese servidor. Ya os iré enseñando un vídeo de tutorial de cómo configurar página web, cómo configurar empleados, cómo configurar todo y cómo crear tus propios módulos con código, que al final si no tienes idea de código, apóyate en inteligencia artificial, mírate este vídeo para saber cómo estructurarlo y ya está. Próximamente subiré el vídeo de la aplicación de los módulos y demás. Y como habéis visto, la instalación de Odoo es súper sencilla. La verdad que para tener todo lo que tiene Odoo es una manera muy sencilla de instalarlo. Tenemos un montón de cosas aquí. Tenemos gestión de empleados, gestión de inventario, gestión de página web, gestión de 1000 cosas. Podemos añadir la facturación desde aquí. Podemos crear nuestros propios módulos, como ya os he dicho. Iré subiendo una serie de vídeos para configurar Odoo y espero que te haya gustado y muchas gracias por verlo.